Muy buenas tardes, señoras y señores, bienvenidos a Biosfera Televisión, tiempo de tertulia en los próximos minutos para tratar de trasladarles a ustedes la información de estas últimas horas, lo que ocurre en Lanzarote y todo aquello que, bueno, pues nos puede ayudar un tanto a conocer qué pasa a nuestro alrededor y a desarrollarnos y a poder deambular por ahí. Por ejemplo, hoy, a poco que nos acompañe la suerte, que esperemos que sí, vamos a hablarles de la vacuna famosa, la AstraZeneca. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué no hay que hacer? Probablemente alguno de ustedes ya se ha puesto la primera dosis de la vacuna AstraZeneca. Yo conozco a, por lo menos, en mi entorno más cercano, 2 personas que ya se han puesto la primera dosis. ¿Qué va a pasar con la segunda? ¿Qué ocurre si solo tienen la primera durante mucho tiempo? ¿Cuánto tarda el cuerpo, digamos, en limpiar, no sé si utilizar esa expresión, los restos de la primera dosis de vacuna y, por tanto, no pegar, no ligar con la segunda? Cosas que los que no somos científicos desconocemos y, bueno, es bueno contar con uno de ellos para que nos lo explique. Hoy hablaremos con Amos García Rojas, vacunólogo, epidemiólogo y uno de los mayores expertos en España en la materia. Bueno, y antes hablaremos con Paola Delgado, que es periodista, compañera de redacción. ¿Qué tal, Paola? Muy buenas. Muy buenas tardes, Jaime. Intuía que estabas haciendo gestos cuando miraba a cámara y te tenía yo aquí. Es que es verdad, cuando te ponen la primera dosis, cuando desaparece esa primera dosis y no pegaría, ¿no?, con la segunda que te tienen que poner estas cosas. Sí, por eso precisamente necesitamos de este tipo de opiniones y no de especulaciones y mensajes alarmantes, que es lo último que se necesita ahora mismo, que la sociedad necesita. Por tanto, yo creo que en estos momentos es fundamental escuchar a este tipo de expertos, que son quienes realmente nos pueden decir exactamente si llega hasta tal gravedad el problema de la AstraZeneca o simplemente es algo, como bien decían, que se está barajando la posibilidad de continuar o no con ella. Lo que no sabía es que ayer una de esas personas que apuntaba yo me dijo que la primera dosis se la han puesto hace relativamente poco y que la segunda van a tardar muchísimo más, de 21 días. Sí. Se ve que se espacia bastante más la AstraZeneca. Sí, bueno, nos lo decía también José Ramón Sánchez, que lo había leído y demás, y sí, luego investigando, es verdad que en distintos artículos y demás se ha dicho que en principio no habría problema con que se pusiese de esa segunda dosis más tarde de lo previsto. Luego me imagino que nos lo aclarará el señor Amos. Pues ya lo escucharemos y nos encantará mucho trasladarle la información, que en este tipo de cosas hay que ir directamente al que sabe, o sea, lucubrar lo mínimo posible y decir, es que lo leí en tal sitio, pero resulta que tal, porque hay tantas cosas, se escriben tantas cosas. Y es tan peligroso hoy en día moverse, sobre todo, ya lo he dicho más de una vez y me dirán qué pesado, por las redes sociales, que te encuentras demasiada cosa, ¿no? Sí. Demasiada cosa que no es verdad. O sea, desde luego, y es algo contra lo que hemos ido luchando desde el minuto 1 de esta pandemia, desde luego. Es fundamental. Y también por lo que decíamos y comentábamos ayer, por el factor mental, es decir, estamos ya a unas alturas en las que difícilmente se soporta una mala noticia, como podría ser que la AstraZeneca, pues efectivamente no fuese efectiva, ¿no? Con lo cual creo que es muy importante calmarnos, mantener la esperanza y esperar a que alguien experto realmente nos diga si esto es así o no, ¿no? Bueno, vamos a por lo que solemos hacer todos los días. En un rato va a salir un rato un poco largo, 1 hora a lo mejor, saldrán ya los datos de hoy, de este miércoles, que se corresponden en realidad con las pruebas que se hicieron ayer martes, ¿no?, pero que siempre se publican un día después, y sabremos el número de positivos, negativos, etcétera. Ayer hubo 7 nuevos contagiados y 10 altas. Sí, y eso hace que estemos actualmente con 80 casos activos. Como bien acabas de decir, Jaime, estamos a poco de conocer los nuevos datos de hoy y siempre, cada día, y lo decimos, esperamos que el dato sea mejor que el anterior. Así que mantengamos esa esperanza, ¿no? Sobre todo ya el objetivo es ir bajando decenas, ¿no? O sea, estamos en los 80, bajar mañana, si puede ser hoy, ya por debajo del 80 y así paulatinamente hasta que... Sí, esperemos que sea así. Recordemos, por favor, y una vez más y siempre lo aprovechamos, llamamiento a la responsabilidad. Vienen fechas complicadas, llega Semana Santa, hay que tener mucho cuidado, independientemente de las restricciones que nos impongan las autoridades sanitarias. Nosotros también debemos de ser consecuentes con lo que hacemos y, por favor, que no ocurra lo mismo que en verano y en Semana Santa, ya que estamos, parece que estables en la isla de Lanzarote. ¿Sabes que hay gente que adelanta las vacaciones de Semana Santa estos días, el próximo fin de semana, etcétera, porque se temen o han escuchado que se va a cerrar Semana Santa?
Pues no lo Y sabía, están pero aprovechando. Sí, sí. Ayer estábamos hablando con unos amigos y tal, y me decían, conozco a no sé quién que se va a ir ya este sábado a una isla y que, por si acaso. En cualquier caso, se haga lo que se haga, con muchísima responsabilidad, porque creo que ese mensaje y la prevención hay que mantenerla siempre en mente y hay que continuar cumpliendo con las normas de seguridad para que precisamente no ocurra lo que ya ocurrió en otras etapas, ¿no? Como ya hemos visto, y no suframos esos picos en la isla. Pero si hablamos de los hospitalizados, Jaime, sí que de algún modo podemos dar buenas noticias dentro de lo que cabe, porque hay una persona menos en planta y una persona menos en UBI no COVID, con lo cual poco a poco parece que esa presión del hospital va bajando. Y una noticia muy importante, como tú bien mencionabas en el día de ayer, parece que entre esos nuevos positivos de cada día nadie requiere hospitalización, lo cual también es un gran alivio. En el hospital hay ahora mismo 10 personas hospitalizadas, 8 de estas 10 están en la UBI, en la unidad de cuidados intensivos, y las dos restantes en planta COVID. Y como bien digo, hay otras 5 por patologías ajenas al coronavirus también en la unidad de cuidados intensivos. Exacto, ahí, ese número, digamos, dispara los casos de personas ingresadas en la UCI. Si no fuera por ellos, solo los enfermos COVID ya no ocuparían el número total de plazas que tiene el Hospital General, que ya hemos dicho que son 10. Pues lo que ocurre que hay 5, has dicho, ¿no? Sigue habiendo 8 y 5, no, sí. Son 13, entonces hay 13 personas, todavía Exacto. hay 3 por encima de lo que es habitual, de la UCI habitual del Hospital General, que son 10 camas, ahora mismo hay ya 13 personas, o sea, todavía estamos sobrepasados, es decir, que la COVID todavía provoca que se supere el número de camas que habitualmente tiene el Hospital General. Exacto. Y que ya hemos dicho que son pocas, y que esa será una de las cosas que tendrá que revisarse. Siempre solemos decir, en cuanto termine la pandemia, no, se puede revisar mientras tanto, también. O sea, quiero decir que mientras tanto el Gobierno de Canarias puede decir, haremos un hospital nuevo, si es que tienen que decir eso, o sea, que si lo tienen que decir, que no hace falta que termine la pandemia para decirlo, ¿no? Es que eso es con el hospital y es con todo, es como... A ver, en algunos casos tendrá sentido y en otros, pues oye, se puede ir mirando también, ¿no? Desde las distintas administraciones. Así es. Bueno, y entre la actualidad del día, solo una cosa, un apunte breve. Coalición Canaria en Arrecife ha dado una rueda de prensa esta mañana para hablar del famoso lío del solar de Ginori en la capital. Hay cosas que nos duran bastante. En Lanzarote ya nos podría durar igual el sueldo. Que dice que pide un pleno extraordinario para que se aclare ya esta cuestión de Ginori. Exige al PP que explique por qué condena a los arrecifeños a pagar 27 millones de euros por 400 plazas de aparcamiento. Dicho así, dices tú. A ver, esperaremos a ver si se celebra ese pleno. Desde luego es un asunto que se ha alargado bastante y que yo te lo comentaba fuera de cámaras. Creo que hay una verdad, una realidad, no sé exactamente cuál es, porque unos defienden una cosa y otros otra, como de costumbre, pero evidentemente ahí el ayuntamiento se tiene, y por tanto los vecinos de Arrecife se tienen que beneficiar o de una cosa o de otra. ¿De qué más? No lo sé, pero desde luego, como bien dice Coalición Canaria, de momento lo que quiere es que se explique de dónde se ha obtenido esos datos de ahorro que dice la alcaldesa que se tendrían en el ayuntamiento pidiéndose crédito, y por otro lado solicita también nuevamente ese expediente para estudiarlo porque dice falta información. Muy bien, como tú bien dices, la verdad es solo una, hay que buscarla y encontrarla, igual que todas las cosas en la historia de la humanidad las han hecho las personas, las buenas, las regulares y las malas, menos una cosa que fue el embarazo de la Virgen, que dice que fue una paloma, pero vamos, el resto de cosas han sido las personas. Bueno, vamos a saludar a Rosa Callero, que es la responsable de Hacienda en el Cabildo de Lanzarote, porque esta semana ya se ha dado luz verde a los presupuestos, se aprobaron los presupuestos, tienen que estar en exposición pública, se dilucida si hay algún tipo de reclamación, alguna enmienda y todas estas cosas, y ya entran en vigor, se publican y ya está, con lo cual ya puede empezar a funcionar. En fin, no se para la institución, pero sí con esos dineros nuevos, en teoría, o con las cuentas nuevas. Hablamos con Rosa Callero. Rosa, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Esto es así, ¿no? Ya una vez que pasa un periodo de estudio, de reclamaciones y ese tipo de cosas, ya se publican. Todos los periodos esos ya se pasaron, ya se presentaron en su momento, se resolvieron las enmiendas. Lo último que se ha hecho es resolver las alegaciones que se plantearon, que fue lo que se llevó a pleno el jueves.
En el Pleno ya definitivamente se han aprobado los presupuestos, ahora lo único que queda es publicarlos y al día siguiente de su publicación pues ya entrarán. Bueno, eso es tan No que importante queda como nada. que Yo ya, pues, espero que se publiquen completamente el viernes. ajá, decía que, en fin, El que día eso es 19, tan el Día de los importante Padres. como que el Cabildo pues ya puede ejecutar las inversiones previstas, sacar las becas, las ayudas y sobre todo la gente que más lo necesita, ¿no? Primero, además, teníamos que aprobar el presupuesto 2021 para poder liquidar el 2020, porque necesitamos esa liquidación del año 2020 para luego poder incorporar los remanentes, pedir el correspondiente, proceder a pedir créditos que sean necesarios previa presentación de proyectos a las distintas entidades bancarias. Bueno, estamos trabajando de todas formas desde el principio en acometer todo esto y era necesario que lo antes posible el presupuesto 2021 estuviese aprobado definitivamente para poder dar paso a lo que sigue. En este caso es sobre todo la incorporación de remanentes para hacer frente a todas aquellas subvenciones que la sociedad lanzaroteña necesita y que se hagan de forma lo más rápido posible, siempre dentro de la legalidad y respetando el proceso. ¿Remanente el Cabildo? Dígame, es que no, ¿Cuánto no tiene oí de nada. remanente Dígame. el Cabildo? El Cabildo tiene aproximadamente unos 100 millones de euros de remanente. 100 millones, madre mía. No se va a incorporar Sí. todo. O sea, en fin, esperemos que las No, necesidades, no, desde por luego, prudencia no sean tantas. no se puede incorporar todo tampoco, porque por estabilidad y por prudencia no se puede incorporar los 100 millones de remanentes. También de que yo lo que sí quiero transmitir es a los lanzaroteños, a todos los que habitamos en la isla, no solamente a los empresarios, sino también a las personas de a pie, que la institución va a trabajar con la mayor celeridad posible para intentar ayudar a todas aquellas familias que están atravesando una situación bastante dramática, teniendo en cuenta que por desgracia la previsión que se hacía con respecto a la salida de la crisis por encontrar una cura definitiva a la COVID-19, pues está tardando un poquito más en Ujú. Muy buenas tardes, Rosa. Decía, y todo encaminado al final a lo que está comentando usted ahora mismo, al final esos bloques en los que fundamentalmente se establece este presupuesto son bienestar social, creación de empleo, vivienda y obra. Todo, como bien decía, al final encaminado pues eso, al bienestar de la sociedad de Lanzarote, ¿no? En general. Exactamente, exactamente. Y comercio también. Hay Ujú. que ayudar también al comercio de la isla para que la economía pues vuelva otra vez a ponerse en marcha y lo antes posible salgamos de esta crisis que de verdad que está pasando factura en todos los hogares de la isla. No sé si ustedes barajan, Rosa, a nivel interno, en fin, alguna fecha aproximada o qué les dicen los expertos a la hora de decir, bueno, pues la recuperación podría empezar a notarse tal fecha o tal otra. Ha dicho hace un momento que está retrasándose más de lo que ustedes creían, ¿no? Pues sí, la verdad que sí, la verdad que sí. Nosotros, la previsión que tenemos, pero es eso, no es que, no me quiero tampoco aventurar, pero porque es que la previsión es una sola, es meramente es una previsión. Y hasta yo creo que hasta 2022 no empezará a notarse la mejoría. Lo que yo opino, que tampoco soy una experta, teniendo en cuenta cómo se está desarrollando y se está desenvolviendo todo, yo creo que hasta el año 2022, hasta el año que viene, de verdad no se empezará a notar que la economía empieza otra vez a recuperarse y a remontar. Rosa, han tenido que, porque al final lo hemos dicho en varias ocasiones, indudablemente esta crisis no solo sanitaria, sino también económica, ha dejado a muchas personas, y lo estábamos comentando, en situación de vulnerabilidad, personas, familias, empresas. El aspecto de ese de bienestar social, de servicios sociales, en definitiva de ayudar a estas personas, ¿han tenido que aumentar mucho esa partida? Pues sí, la verdad que sí, la hemos tenido que aumentar muchísimo y amén del aumento que ya figura recogido en los presupuestos. Eh, ya me ha comentado la compañera de Bienestar Social que va a necesitar que las partidas se incrementen y que las cantidades que están previstas aumenten. Lo digo
digo porque al final es un indicador claro también de ellos que saben y manejan cómo está la situación en este aspecto. El saber qué dinero se destina a estas personas es un indicador clave de saber cómo está la isla, ¿no?, en este aspecto. Es así. Y las instituciones suprainsulares, Rosa, el Gobierno de Canarias, el Gobierno de España y Europa, me imagino, a través del Gobierno de España, ¿ingresan puntualmente? ¿Están así al día o qué? Están, la verdad que sí, de momento, por lo menos en lo que va de año, ya nos han hecho un adelanto, ya han abonado una parte de lo que tenían comprometido, por lo menos desde el Gobierno de Canarias. Sí están respondiendo, gracias a Dios. El Gobierno de Canarias está trabajando también de forma incesante para también sacar subvenciones y ayudar en la medida de lo posible. Y yo cuento con que, teniendo en cuenta la preocupación que desde el Gobierno de Canarias también se está transmitiendo en realidades concretas, en subvenciones, en ayudas, de verdad que incluso con vivienda nos llaman directamente del instituto para comentarnos, están sacando líneas de ayuda a la vivienda también, lo están haciendo desde el Gobierno de Canarias y de momento, sí que están cumpliendo. Menos mal, porque es justamente la necesidad no entiende de plazos, ¿no? Y a veces la burocracia tarda bastante. Pues no la entretenemos más, Rosa, que creo que la pillamos en plena tarea, en pleno trabajo de su actividad profesional, al margen de la política, y nada más lejos de nuestra intención, entretenerla mucho. No se preocupen, no se preocupen, encantada y siempre que pueda y a su disposición me tiene. Muchas gracias y buenas tardes. Rosa Callero, consejera de Hacienda del Cabildo de Lanzarote, y que, en fin, un poco me desmiente en una de mis frases famosas, que yo siempre suelo decir, o suelo pensar, no lo digo siempre, que solo conozco dos tipos de políticos: los que viven de la política y los que quieren vivir de la política. Bueno, no, hay gente que sigue trabajando, que se dedica a la política y que sigue trabajando en la norma. Bueno, en fin, un comentario de estos que a veces hago. Que decía que es importante, y no porque lo diga yo, sino porque es así, de cajón, ¿no?, que las instituciones más pequeñas en ese sentido, y el Cabildo de Lanzarote es la institución más grande que tenemos nosotros, es así, pero en el contexto de instituciones de por ahí, es una institución pequeña, ¿no? Y que las instituciones pequeñas reciban las ayudas y los plazos estipulados y cuando toca para el coche, en definitiva, cuando necesita gasolina, se la tienes que poner ya. No puedes funcionar con el coche y decirle al motor: tú sigue, que ya pondré gasolina dentro de 3 meses, porque ahora me viene mal. O comer, ¿no? Puedes engañar al hambre y decirle: tengo hambre ahora, tú tranquilo, que ya te alimentará dentro de 6 días. Exacto, y más en unas situaciones que otras, en la situación en la que estamos, en la crisis sanitaria y económica que estamos viviendo, donde primero van las personas, es a tocar la puerta de las administraciones, de los ayuntamientos o del Cabildo Insular de Lanzarote en este caso. Por tanto, pues sí, es a quien le toca en estos momentos pues ayudar, ¿no? Que efectivamente hay muchas cosas que se escapan de sus competencias y con las que tenemos que alzar la voz de algún modo, lo hemos dicho muchas veces en el gobierno autónomo y también en el gobierno central, ¿no? Pero en lo que esté en nuestras manos, pues por eso, por ejemplo, es muy importante el tema de los presupuestos, porque ahí es de donde va a salir, ¿no?, ese dinero y esas ayudas hasta estas personas que lo están pasando también. Es así. Bueno, ayer hablábamos con Saray Rodríguez del Partido Popular, que compartió con nosotros pues esa intención que tiene de presentarse al Congreso del Partido Popular, y nos decía que por la tarde iba a haber una reunión en la Junta Directiva, que así se llama, del Partido Popular de Lanzarote, y donde se iba a fijar la fecha del Congreso Insular al que tiene intención de presentarse para dirigir el PP de Lanzarote. Bueno, pues ya se reunió el Partido Popular, fijó una fecha, el 17 de abril, es decir, justo de hoy en un mes, y nombró también a las personas que tienen un poco que organizar todo el Congreso, las ponencias y todo este tipo de cosas. La persona más visible, digamos, la responsable de organizar el Congreso, es Jonathan de León, a quien ya saludamos a esta hora de la tarde. Hola, Jonathan, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenos días, Jaime. Oye, tienes la responsabilidad de coordinar la organización del Congreso Insular del Partido Popular. Es así, ¿verdad? Pues sí, así es. La Junta Directiva Insular ha determinado ayer, ha acordado que sea el presidente del comité organizador, y bueno, pues con muchísima ilusión recibo esta noticia también, pues dado que los afiliados pues tendrán la posibilidad de elegir
en este Congreso Insular, el noveno Congreso Insular Extraordinario, pues elegir a su presidente o presidenta que llevará las riendas del partido durante los próximos 4 años. Bueno, según pinta la cosa, según las declaraciones, según las intenciones, tiene pinta de estar chulo el Congreso, ¿no? Bueno, es cierto que a día de hoy todavía no se ha presentado ninguna precandidatura. Sí, es cierto que en prensa ha salido diferentes posturas de algunos de los afiliados que están en todo su derecho de presentarse a la elección de presidente, pero en este caso, hasta que no sea el cierre de precandidatos, de inscripción de precandidatos, pues no sabremos a ciencia cierta cuáles son los candidatos a presidir este partido. Bueno, ¿y cómo funciona esta cosa? Es decir, a partir de ya se pueden formalizar las candidaturas, tienen un plazo, tienen que tener algunos requisitos, supongo que ser afiliado Sí, al Partido Popular, estar al corriente de pago, las cosas técnicas, ¿cómo es? Son diferentes fases. Mira, lo que son los candidatos deben de estar al día en sus cuotas desde 2020, todo lo que es el año 2020 y el semestre de 2021. Para ser candidato deberá de presentar sus 80 avales cada uno de ellos y el periodo de inscripción para ser precandidato pues finalizará el 24 de marzo, que es la fecha límite para presentar las precandidaturas. Desde ahí el comité organizador se reunirá y velará porque todos los candidatos que se hayan presentado cumplan con esos avales, que sus cuotas estén al día y demás, y desde ahí pues ya comenzaremos, se convocará cuáles son los candidatos en caso de que hubieran varios, y se celebrará posteriormente una asamblea el día 3 de abril. Ahí los afiliados pues votarán a la elección de los compromisarios para que posteriormente el día 17 de abril voten en el Congreso al que quiera que sea su presidente o presidenta. Oye, plazo, por tanto, para presentar precandidaturas hasta el 24 de marzo, o sea, una semana tienen, el próximo miércoles Sí, exactamente. Se cierra el plazo y tienen que conseguir en esta semana 80 firmas que les avalen, entendido, ¿no? 80 avales es el mínimo que tienen que presentar para ser precandidato, entonces por lo tanto ese es el plazo que tienen para inscripción. Luego el afiliado también tiene un plazo de inscripción para participar en este congreso que iría desde el 17 de marzo hasta el 29 de marzo, ambos inclusive desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde, y el periodo de inscripción también para compromisarios, el mismo plazo desde el 17 de marzo al hasta el 29 de marzo. Y los que avalan tienen que también tienen que ser afiliados, naturalmente, me imagino, y también estar al corriente de pago, y se puede avalar a las dos candidaturas, o a las más de dos que pueda haber, ¿no? No, en este caso el comité organizador, en el caso de que hayan aval a dos candidatos, esos avales quedarían anulados porque solamente se puede avalar a una candidatura. Ajá, o sea que, claro, o sea, por lo tanto, si hubiese dos candidatos tendrían que ser 160 avales, 80, bueno, mínimo, estamos hablando de mínimo. O sea, si mínimo uno quiere 80. presentar 300, pues lo puede hacer, claro. Exactamente, están todos sus derechos. El mínimo para ser precandidato deben de ser los 80 avales exigidos según el reglamento. ¿Y cuántas personas, no sé si tienes todos esos datos en la cabeza, si no lo tienes me dices paso palabra, ¿cuántas personas tendrían derecho a voto dentro? Hombre, derecho a voto tendrían todos aquellos afiliados que estén al corriente de sus cuotas. Por lo tanto, para inscribirte debes estar al día en las cuotas, entonces de ahí sabremos cuántos serán los afiliados que tendrán derecho a voto. Te digo, si no estás al día en las cuotas e inscrito como para participar en el procedimiento, en el proceso congresual, no puedes participar en él. Entonces, claro, hasta que no se cierre la inscripción, que acaba el 29 de marzo, pues no sabremos a ciencia cierta cuántos son las personas afiliadas que pueden votar en este congreso. Claro, pero es que yo estaba así un tanto despistado ahora, hay que decir, pero no todos los que puedan votar van a ir al congreso, no, ya lo has dicho, va a haber asambleas en cada municipio, en cada comité, donde los haya, y ahí se va a elegir un número de compromisarios, que son estos los que el día 17 de abril irán al Congreso a votar. Exactamente, de las asambleas locales saldrán 252 compromisarios, bueno, se elegirán a 188, dado que 252 es el total, dado que la junta directiva son 49, y esos ya pasarían a ser parte de los compromisarios, porque son natos, y los miembros del comité organizador también serían serían compromisarios natos. Entonces, por lo tanto, los compromisarios a elegir serían 196, de los cuales 8 pertenecen a nuevas generaciones. Oye, pues es, como dicen ahora ustedes los jóvenes, fleje de gente votando, ¿no? 252 personas, me parece mucha persona. O sea, bueno, por ese mismo motivo se ha establecido que con las medidas del COVID y demás,
pues pueda ser de forma mixta, tanto telemática como presencial, para evitar acumulación en la sede insular a la hora de las votaciones. Ajá. O sea, ¿y el Congreso dónde va a ser? ¿En qué sitio lo han elegido ya? Inicialmente está en la sede insular del partido, en la avenida Alcalde Ginés de la Hoz, número 12, y aquí es donde se celebrará esas asambleas. Haremos un periodo de apertura de la sede de unas 12 horas aproximadamente, entre 2 y 11 horas es lo mínimo que establece el reglamento. Nosotros abriremos probablemente desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la tarde para así ampliar ese plazo y que no se acumule la gente, en el que habrá un control exhaustivo de lo que son las medidas sanitarias, toma de temperatura, gel antes de entrar, y para que no haya acumulaciones e incumplir así las medidas sanitarias establecidas. Bueno, y claro, me has dicho que todavía no se ha apuntado nadie, naturalmente, fue ayer por la tarde que se decidió y se necesitan 80 No se ha inscrito nadie para precandidato. Claro, se necesitan 80 vales para... Pues es imposible que de ayer a tarde hoy ya tengas... Pero ¿ha ido alguien por ahí a preguntar por los sobres por las hojas de los avales? Dame unas cuantas hojas de avales. Sí, bueno... Sí, han venido ya varios afiliados, los cuales ya se han llevado la documentación, son las hojas de inscripción, la hoja de compromisario y la hoja de aval para la precandidatura. Entonces, pues claro, ya tienen este plazo para presentarlo y ellos harán lo que cada uno crea oportuno. Esto van a ser unas elecciones democráticas, transparentes y en la que hay libertad para que cada uno de los afiliados pueda ejercer su voto como mejor lo considere. Se supone que han ido pues representantes de los equipos de trabajo, obviamente de las hipotéticas, posibles candidaturas que pueda haber, ¿no? Hasta el día de hoy es cierto que de momento no ha venido nadie a presentar su precandidatura, ni han venido por la sede para ver cuáles son el reglamento y demás. También es cierto que el reglamento está colgado en la página web del partido, en el que ahí todos los afiliados pues tienen la hoja de inscripción, circular con el horario, la circular de la convocatoria y diferentes documentos para que ellos tengan a mano. Pues... no sé, claro, los que pertenecen a partidos políticos siempre ven la lectura positiva de las cosas. Si se presenta un solo candidato o candidata, siempre suelen decir eso demuestra que el partido está unido y tal, no sé cuántos. Y si se presentan dos o más candidaturas, siempre suelen decir eso es muy bueno porque demuestra que el partido está vivo. Que por una cosa o por otra, Jonathan, están estupendamente bien. Exactamente, bueno, yo creo que al fin y al cabo lo que se trata es eso, de que haya democracia, de que todo el mundo pueda participar en este congreso, que pueda presentarse a la elección de presidente de este partido y llevar las riendas así a donde mejor crea que sea el proyecto del Partido Popular de Lanzarote. Por lo tanto, yo creo que es bueno que hayan diferentes candidaturas. Yo como presidente del comité organizador, pues velaré porque se cumpla exhaustivamente el reglamento y así lo haré. Pues que sea un proceso limpio, que si se tiene que discutir, que se va a discutir muchísimo naturalmente, haya o no más de una candidatura, que se discuta de política, que eso siempre viene muy bien, porque luego al final acaba reflejándose en la ciudadanía, en la manera de hacer gobierno, que ya el Partido Popular ha entrado en los gobiernos en esta legislatura y esto al final pues se supone que redundará en el bien de la ciudadanía. Jonathan, muchas gracias. Efectivamente. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y buenas tardes. Seguiremos en contacto. Buenas tardes. En este camino que inicia el Partido Popular ahora mismo, muy cortito. O sea, el próximo miércoles, igual hasta ahora, ya sabemos cuántos precandidatos, precandidatas hay en el PP. Bueno, esperaremos a ver qué es lo que ocurre. En cualquier caso, sí que es cierto y creo que es importante que en estos casos se actúe, pues como decía él, como bien decías tú ahora, Jaime, pues con transparencia. Y bueno, de hecho, la actual dirigente del Partido Popular, Astrid, ya ha dicho que pide a todos los afiliados al partido que se actúe con independencia, de forma libre, buscando unidad y, lógicamente, pues el bien para el partido. ¿Y ha dicho si se va a presentar? Yo no lo he perdido, yo no he leído en ningún lado así. No, yo sí... Yo es que veo Netflix y ahí no aparece Astrid diciendo me voy a presentar. No, leí lo que es el comunicado que nos enviaban ayer con la fecha. No dice en ningún momento claramente que se vaya a presentar. Lo único que pide como actual dirigente claro, sí. Es efectivamente... Es lo que toca, sí. Exacto, sí. Lo que toca. Bueno. Que se vaya a presentar o no, pues no lo sé, lo veremos. Pues nada, déjame que salude a Anabel de León, abogada de profesión, analista así de la actualidad, compañera de tertulia y mujer, en fin, a la que le gusta estar bien informada y también de política, naturalmente, ¿por qué no? ¿Qué tal, Anabel? Muy buenas. Hola, buenas tardes. Ya estamos con lo que más nos gusta, hablar de política, de congresos, de precandidatos, de candidatos, de líos en medio de los partidos, que en el Partido Popular pues parece que va a haber más de una candidatura
a la Secretaría General o a la Presidencia, creo que le llaman ellos, entre la gente que está ahora mismo en activo y algunos que ya lo estuvieron y que parece que lo echan de menos, según dicen. Sí, bueno, yo había leído ayer o antes de ayer que se presentaba, o que quería presentarse Saray Rodríguez, creo que ayer además ustedes la entrevistaron, que vi toda la entrevista. Y bueno, no sé, yo es que estoy un poco sorprendida con todos estos movimientos políticos, ¿no? En este momento en el que estamos, es sano, ¿eh? Parece que es muy sano que haya debate, que haya candidatos alternativas y que el afiliado pues, pueda elegir, ¿no? Entre la opción que prefiera en todos los partidos. Me parece además que cuando ya se lleva mucho tiempo las mismas personas en las ejecutivas, está bien que haya ahí una especie de revulsivo, les obliga a ponerse las pilas, ¿no? Pero bueno, es verdad que la situación actual y con todo lo que estamos viendo también a nivel nacional resulta curioso, aunque por otra parte lógico, todos los movimientos políticos, ¿no? Que están habiendo en situación pandémica, todavía no se ha terminado, ¿no? Pues sí. Que, ¿tú con qué te quedas? Porque comentábamos ahora con Jonathan de León hace un momentito y con Paola, que esto es la política, al final siempre tienen la razón ellos. O sea, si se presenta un candidato a un partido político, la oposición ya siempre dice, Congreso a la búlgara, ahí no hay democracia, siempre tal, y ellos dicen, no, ¿qué dices? Esto demuestra que el partido está unido. Y si hay más de un candidato al Congreso, los que no son del partido dicen, no ven, tantos peleados, tienen que ir 2 o 3, y el partido siempre dice, no, que va, eso es que el partido está vivo. Bueno, al final, lo mires por donde lo mires, salen ganando. Yo me quedo siempre con las opciones. No, puede ser que el partido esté unido o simplemente que el partido esté muerto, lo cual es todavía más grave. No, yo creo que la comodidad y el conformismo no son sanos. No significa que que considere que tenga que haber oposición y cambios y candidatos cada 4 años, que creo que son los periodos congresuales, pero sí que creo que es muy sano y sano y sobre todo baja egos, que a veces el problema que tiene el poder es que entra muy rápido y después cuesta mucho que salga, entonces está muy bien que haya candidatos con opciones que obliguen a todos a tomarse en serio pues, el partido y sobre todo a los afiliados, que se suelen dejar de lado cuando ya se está en áreas de poder o en cargos públicos y demás, por parte de todos los partidos. Solo en este caso parece que el partido... Yo estoy en eso también, o sea, hace falta debate y a veces si no hay alguien que encienda un poco la chispa, hay partidos políticos o se corre el riesgo que en los partidos políticos, a uno general, pues no se debata lo suficiente. Oye, hablando de partidos políticos, en fin, en notición esta semana, Anabel, que como todos nos puso, nos hizo, Paola, comentar cosas y podemos incluso comentar las cosas que comentamos, ¿no? Fue la decisión de Pablo Iglesias de irse a la Comunidad de Madrid y dejar la vicepresidencia del Gobierno y sobre todo, yo creo que dentro de todo esto, la frase mejor que se ha dicho, la ha dicho Ayuso cuando dijo España me debe una, he sacado a Pablo Iglesias del Gobierno. O sea, es que yo creo que es insuperable ese momento, ¿eh? Bueno, a mí me pareció en la línea, ¿no? Que desde luego yo creo que otra cosa, ¿no? Pero que, como decimos vulgarmente, que tiene muchos ovarios, los tiene, ¿no? Bueno, yo creo que Pablo Iglesias a mí me sorprendió enormemente, aunque fíjate, ahora después mirando y leyendo y al final parece que no ha terminado de estar muy cómodo, ¿no? En la vicepresidencia, porque en realidad no tenía el protagonismo, si eres un político más de dar caña, que es un poco la línea de él, creo que el cargo institucional en este caso en concreto te aleja, ese cargo de vicepresidente del gobierno, te aleja bastante de lo que es la ciudadanía. Y yo creo que a él lo que se le da muy bien, verdad que lo creo, en ese sentido, y no estando de acuerdo con sus posiciones ideológicas, eso sí, en mi caso es así, es estar como a pie de calle. Creo que además el golpe de efecto ha sido muy bueno, ¿no? Y bueno, la frase de ella a mí me parece que es de Oscar, porque en realidad ha sido así. Creo que también hay detrás, parece por parte de él, un intento de unir, bueno, pues al partido, que bueno, parece que ahora no lo ha logrado, porque Más Madrid ya ha dicho que no haya acuerdo, ¿no?
Bueno, ya veremos, pero sí es verdad que creo que esto va a polarizar, no digo nada que no se te he dicho ya, las elecciones en Madrid, Pues ¿no? Van a mira, haber dos pues grandes bloques sería una novedad que en este y país se polarizara algo. Anabel, ¿nos puedes esperar 5 minutos ahí? Porque es que claro, teníamos cita con uno de los mayores especialistas vacunólogos de este país, el responsable además de sección del Servicio de Epidemiología y Prevención de la Dirección General de Salud del Gobierno de Canarias, Amos García Rojas, y queríamos hablar con él y tiene una agenda que te puedes imaginar. Así que aguántanos 5 minutos, perfecto, Anabel. espero. Y saludamos al señor García Rojas. Amor, muy buenas tardes. Hola, ¿qué hay? Muy buenas tardes. Encantado de estar con ustedes. Nada, un placer. Le entretenemos muy poquito porque estamos muy liados, señor García Rojas, con el tema de AstraZeneca. O sea, como todos. O sea, ¿qué va a pasar? ¿Qué no va a pasar? Yo conozco gente que ya tiene la primera vacuna de AstraZeneca en el cuerpo. ¿Eso hasta cuánto aguanta? ¿Cuándo caduca? ¿Le pasará algo si no le ponen la segunda? Cuéntenos, Sí, ¿qué pasa con AstraZeneca? sí. En principio, la primera dosis de la vacuna AstraZeneca la tienen millones de personas en estos momentos, pendiente de la segunda dosis. Es una vacuna que se sigue administrando en un continente como es Australia, en el Reino Unido, y por lo tanto hay muchísimas personas que tienen la primera dosis ya administrada. Ahora hay una suspensión cautelar que han seguido varios países europeos, uno de ellos el nuestro, pero como la segunda dosis se tiene que administrar aproximadamente entre las 4 o las 12 semanas de haber recibido la primera, no debe haber ninguna situación que genere una mala praxis vacunal, porque repito, la segunda dosis tiene un margen amplio de administración, entre 4 a 12 semanas. O sea, no es como la Pfizer, que hay que administrarla a los 21 días, ¿no? A los 21 días, aunque también la Pfizer tiene una mayor posibilidad de ampliación de la segunda dosis hasta los 42 días. Señora Amos, muy buenas tardes. Además de que, como bien acaba de decir usted, varios países han suspendido este tipo de esta vacuna por precaución. Por otro lado, ayer Sanidad, por ejemplo, afirmaba que entre las más de 37.000 personas en Canarias vacunadas con este tipo de vacuna no ha ocurrido ni ha habido ningún tipo de efecto más allá de los habituales. Además, la propia Organización Mundial de la Salud también pues se ha manifestado con cierto enfado por cómo se ha manejado, por la alarma social que se ha creado en torno a esta información sobre esta vacuna. ¿Cómo puede afectar todo esto sobre la población? ¿Le da miedo el impacto que pueda tener en la alarma social, como decíamos, que pueda crear este tipo de mensajes sobre la vacuna? Sí, me da miedo, no, me da pánico. Me da pánico porque estamos hablando de una situación grave de salud pública como es la pandemia. Estamos hablando del único instrumento que nos va a permitir modular la pandemia, el que nos va a permitir crear el terreno adecuado para decirle adiós a este problema de salud. Y evidentemente estamos en una situación en la que hay escasez de vacunas y en estos momentos esa escasez se incrementa porque una de las vacunas disponibles se quita del escenario durante 2 semanas al menos y lógicamente eso va a ralentizar la actividad vacunal. Pero además de esta ralentización de la actividad vacunal, lo que realmente me preocupa es qué ocurrirá después, cuando la EMA mañana, posiblemente mañana, tome la decisión y evalúe, que creo que va a ser lo más probable, que se debe seguir vacunando con esta vacuna. ¿Qué va a pasar con muchas personas que ya le han cogido temor a este producto? ¿Qué va a pasar? Tenemos que volver a recuperar en ellos la confianza a esta vacuna y eso va a ser un trabajo ingente que tendremos que desarrollar de educación y de conocimiento. Uh-huh. Por ejemplo, si alguien que ya se ha puesto la primera dosis de AstraZeneca y efectivamente entra en pánico, el miedo es libre y efectivamente estamos en una situación un tanto de esta manera, ¿no? Dice, no, o sea, no quiero continuar con AstraZeneca. ¿Qué ocurriría, doctor? ¿El individuo tenemos derecho nosotros a negarnos a que nos suministren la segunda dosis de AstraZeneca y a pedir otra, por ejemplo?
¿podríamos recibir otra teniendo en el cuerpo la AstraZeneca? Vaya lío. No, las vacunas no son intercambiables, no hay estudios que garanticen la intercambiabilidad. Por lo tanto, si yo he empezado a vacunarme con la AstraZeneca, tengo que continuar con la AstraZeneca hasta que haya estudios de intercambiabilidad. Además, hay que ser consciente que el resto de vacunas se están administrando a personas mayores de 55 años, que son las más vulnerables, que son las que tienen un mayor perfil de sufrir complicaciones severas por padecer la enfermedad. Si yo exijo una de esas vacunas que le estamos poniendo a nuestros señores, a nuestros mayores, pues si la estaríamos quitando a un mayor para ponerla yo, que soy joven y que tengo un menor perfil de riesgo en relación a la enfermedad. Pero repito, además es que no es posible porque no hay estudios de intercambiabilidad. Bueno. Yo le preguntaba porque, claro, al final nosotros desde los medios de comunicación, y también lo hemos dicho varias veces, nuestra labor es comunicar y comunicar además bajo la voz de personas como usted en este caso que entienden sobre estos aspectos. Ahora creo que el mensaje entonces es pues pedir tranquilidad, digamos que aflojar esa alarma social de algún modo y también a su vez recordar, ¿no? Imagino lo que supone no vacunarse en este caso. Sí, ¿me dejas que te diga una cifra? Por supuesto, claro. Te voy a decir un número, 41. ¿Sabes 41. qué significa esa cifra? El número de muertos que ha habido por el SARS-CoV-2 en Canarias en el mes de marzo, 41. 41 personas que desgraciadamente no estaban vacunadas, 41. Casos de posibles procesos tromboembólicos, ni uno, después de 36.000 dosis administradas. Ajá. 41, no lo olvidemos, ahí es donde está el riesgo, en la enfermedad. Ahora, ustedes que son de ciencias, ¿no? Evidentemente son de ciencias, ciencia y no creencia. Sí, esos son los datos y en ciencia pues los datos van a misa, las evidencias científicas. Eso está claro. Bueno, todo va como al margen de este parón, pero me refiero, estamos más cerca ya de salir de esto, de la última vez que hablamos usted y nosotros. ¿Se sigue recorriendo un camino que nos llevará hasta el final de esta pandemia, doctor? Sí, sin lugar a dudas. Estamos en el camino que nos llevará al final de la pandemia, pero el camino tiene a veces unas complicaciones tremendas y unos laberintos como el que ha surgido con la vacuna AstraZeneca que nos complica mucho la vida para llegar al objetivo final de tener al mayor número de ciudadanos correctamente vacunados. Pero estamos en el camino, eso es indudable, y acabaremos con este drama, eso también es indudable, con tranquilidad, con sosiego y siendo conscientes de que es fundamental abordar todo este perfil de situaciones desde una trinchera de la calma, del conocimiento, de la evidencia científica. Seamos prudentes en la forma en que podemos trasladar determinados mensajes a nuestra ciudadanía. Son más de 17 millones de dosis administradas de esta vacuna. Son apenas una treintena de casos de este tipo. Y vamos a poner en valor esta situación. El sistema de farmacovigilancia ha funcionado magníficamente. Ha posibilitado que detectemos un caso de este tipo de patología aproximadamente en alrededor de 1 millón de dosis administradas. Eso es señal de lo bien que está funcionando el sistema de vigilancia. Pongamos en valor este tipo de situaciones. Antes nos preocupaba la posibilidad de tener un efecto secundario entre 5.000 o 50.000 casos. Lo hemos tenido prácticamente entre medio millón o 1 millón de dosis administradas. Y se ha detectado. Y ante la posibilidad de que haya una evidencia, algunos países han decidido hacer una suspensión cautelar. Eso es señal inequívoca de lo bien que está funcionando el sistema. Pongamos en valor lo que tiene el valor que acabo de comentar. Señor García, y de cara, ya que estamos próximos a Semana Santa y ya hemos visto lo que ha ocurrido, por ejemplo, el verano pasado, las Navidades o incluso en carnavales, ¿qué le parecen las restricciones, las medidas que han tomado con respecto a esa época, pues sea de movilidad o de resto de medidas, toque de queda y el resto de cosas a las que ya estamos acostumbrados? Pues me parecen absolutamente necesarias y voy a tratar de explicarme por qué. Permíteme antes que te diga una broma. La Semana Santa. Yo ya estoy pasando la semana de pasión. Llevamos ya un tiempo en el que el trabajo nos está consolidando semanas y semanas de pasión. Mira, si recordamos, verano del año pasado. Acaba el verano, comienzo la segunda ola. Navidades, última. Acaba las Navidades, comienzo de la tercera ola.
Carnavales que no se celebraron, pero que se celebraron parcialmente en otros foros. Incremento del número de casos. La Semana Santa, ¿qué puede significar? Pues puede significar el que seamos conscientes de que podemos caer en una cuarta ola como no seamos capaces de mantener las recomendaciones que se hacen desde el ámbito sanitario, medidas restrictivas que eviten que en una situación temporal que facilita la bajada de guardia, la relajación y un intercambio que posibilitan los contagios, pues nos encontremos con una cuarta ola máxima cuando hay una gran cantidad de nuevas variantes circulando. Así que mucha prudencia en Semana Santa. Es fundamental ser consciente de que cada finalización de un marco temporal de las características de lo que es el nombrado, verano, navidades, carnavales, ha aparecido una segunda ola, una tercera ola y un incremento del número de casos. Que no se consolide una cuarta ola, por favor. Va a depender mucho de las medidas que se tomen por parte del ámbito sanitario y de lo que seamos capaces de hacer nosotros como ciudadanos responsables. Pues muchísimas gracias, Amos García Rojas, y muy buenas tardes. Ha sido un auténtico placer. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes. Recuperamos a Anabel de Irón. Yo, es que cada vez que habla este señor, yo estoy por declarar obligatorio grabar lo que dice y ponérnoslo por la mañana cuando nos despertamos. Suena el despertador y escuchar un monólogo de este señor. Sí, sí. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, pero además porque insisto, y a lo mejor me tiro piedras contra mi propio tejado, pero es que es cierto que los medios de comunicación somos muy responsables de cómo se transmitan las cosas. Unos más que otros. Bueno, pero me refiero, vale, pero no vamos a ir... No nos peleemos ahora. Pero sí que es cierto que es así, entonces yo creo que es fundamental tener cuidado con el tipo de mensajes que se lanzan y cómo se lanzan, por ejemplo, con el tema de la AstraZeneca y sobre todo hacernos eco de este tipo de... Me parece fundamental. Anabel, no sé qué opinas tú. ¿Deberíamos implementar el tono politono de este hombre en los móviles por la mañana? A mí es que me gusta muchísimo. Me encanta, desde el principio de la pandemia, desde que lo empecé a escuchar, porque habla con mucha cercanía, pero además nunca le oyes en plan drama, sí, con seriedad, cuando las cosas hay que decirlas con seriedad, pero no negativo. Hay por ahí algunos que salen continuamente y algunas que hablan con una negatividad tremenda, que luego además las predicciones no se les cumplen. Me gusta mucho escucharle. Y el tema de la vacuna me parece muy importante lo que ha dicho, porque yo esta mañana, a raíz de lo que ha salido de la profesora esta de Marbella, me he quedado como muy impresionada de la manera en que se han dado los titulares y todo lo que eso ha generado en las redes, ¿no? La gente ya, bueno, exagerando, cuando, bueno, en principio él lo ha dicho, que sabe que estadísticamente, bueno, es algo que en principio, vamos, el mínimo, que no se ha demostrado. Es muy importante la responsabilidad que tienen los medios de comunicación, como dice Jaime, no todos, en la manera de dar las noticias. Luego yo asumo una cosa, y es que cualquier medicamento, sea el que sea, y da igual que lleve 20 años poniéndose o en estudio, hay unos efectos secundarios que son propios. No creo que las vacunas vayan a ser ajenos a eso. A veces en medicina es la proporcionalidad, ¿no? Yo desde luego sí es lo que ayuda a que coronavirus, en este caso, nos ayude a volver un poco a nuestra vida de normalidad. Pro vacuna total, confío en nuestros científicos, de verdad, y confío porque nos han llevado hasta donde estamos, ¿eh? Que a lo mejor las cosas se pueden hacer de otras maneras, que en un momento determinado, pero aquí seguimos, y me parece que eso es muy importante. Bueno, la cifra que ha dado Amos, que ha dicho en 37.000 vacunados en Canarias con la primera dosis de AstraZeneca, no hay ningún efecto secundario relevante, muchísimo menos el trombo, desde luego, pero sí, por el contrario, desde que se ha empezado a vacunar la gente, han muerto 41 personas que no estaban vacunadas. Es decir, en fin, parece a mí que esos ejemplos debieran ser definitivos y vamos a añadirle el margen que acaba de poner, es decir, la AstraZeneca, desde que te ponen la primera dosis hasta que te ponen la segunda, pueden pasar 12 semanas, es decir, 3 meses. Bueno, en 3 meses se saben cosas muchísimas, desde luego. ¿Sabes qué pasa, Jaime? Que yo ya tengo gente a mi alrededor vacunada, algunas personas, y eso les ha dado un respiro, que bueno, ya se ha dicho que, en fin, a veces te puede, como cuando te vacunas de la gripe, ¿no? Que después te podría dar la gripe, pero se trata de que estés protegido, ¿no?
ostras, la vida de la gente cambia, ¿eh? Cambia y está demostrado en las residencias de mayores, la incidencia de mortalidad se ha quedado en cero prácticamente, después de que les han vacunado a todos. Es decir, es evidente lo que dices tú. El resultado frente a los números están claros. Los millones de personas que se han vacunado en el mundo con la AstraZeneca. Y luego, la probabilidad respecto al beneficio es que es evidente. Yo creo que a partir de ahí todo lo demás es ruido. Hoy hablaban incluso de tema político. Inglaterra está enfadada porque dice que es que los europeos los están boicoteando. En fin, todo eso es ruido. Al final la realidad es que la mayoría de la gente, que todo el mundo, por lo que además las cifras que ha dado en Canarias en concreto, se ha vacunado, está bien. De eso se trata, ¿no? De intentar ya salir de esta pesadilla para que podamos retornar nuestra vida con la mayor normalidad. Pues sí, Sí. así es. Y yo insisto en el factor de aquí, que la gente ya no está preparada para recibir una mala noticia, ni muchísimo menos, porque llevamos mucho tiempo en esto, y desde que salió la vacuna fue como, Dios mío, menos mal que aparece algo que lucha contra este virus, y no estamos para recibir ahora una noticia que contrarreste ese argumento, ¿no? Yo creo que es fundamental. Y uno de los últimos mensajes que ha dicho, estamos en el camino de salir, o sea, ya estamos en el camino para salir. Esto pues es un imprevisto, pero el camino sigue y algún día saldremos, ¿no? Que es así. Yo, Jaime, me gustaría, fíjate, mirando hacia atrás, en la fecha en la que estamos, que además, bueno, el domingo se hizo un año, ¿no? Y donde, o sea, todo lo que hemos aprendido, o sea, todo lo que sabemos, los ciudadanos, porque nos lo han comunicado, unas veces con más y otras con menos acierto, pero todo lo que los científicos han aprendido, el esfuerzo enorme mundial de todos, porque claro, empiezan con las batallas, que los laboratorios, todo eso es el ruido. Vamos al hecho en sí. Se han hecho unas vacunas en un año que nos va a ayudar a salir de esta situación. Entonces, para mí eso es lo que tiene el valor, es decir, cómo la comunidad científica se ha volcado en el hecho de que podamos inmunizarnos frente a una enfermedad que ha demostrado que, sobre todo en determinados sectores de la población, ataca sin ningún tipo de compasión. Me parece que eso es lo que hay que poner en valor. Y luego el agotamiento que tenemos. Estamos cansados de esta situación, de las fases, de las limitaciones, de hoy blanco, mañana negro. Yo estoy con Paola, no estamos para estar ya recibiendo noticias desde el punto de vista alarmista. Oye, pues si las cosas salen mal, cuando salen mal, pues bien, pero esto, lo que se está produciendo con la AstraZeneca es bastante alarmismo, que no creo que beneficie al sosiego que ahora mismo necesitamos para, como bueno, bien ha dicho él, parece que ya empezamos a ver esta luz, ¿no? Es verdad que el camino, me gusta mucho como lo ha explicado, el camino a veces se torna difícil, pero está ahí, la luz está ahí, ¿no? Entonces, creo que eso es con lo que hay que quedar, que al final la humanidad salimos para adelante, parece que no, pero sí, salimos. Logramos salir y de esto saldremos. Lo importante es salir. Es lo que leí al hilo de lo que tú dices, lo que hemos aprendido a lo largo de este camino, en una opinión de Javois, creo que fue en el periódico El País hace ya un montón de tiempo, que decía que no sé si saldremos más o saldremos menos, mejores o peores, pero hay algunos que no salen. O sea, con lo cual lo importante es hacer esfuerzos para poder salir. Desde luego mejores, pero lo importante es salir. Pues nada, Anabel, lo dejamos aquí ya por hoy. Muchas gracias. A ustedes, un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues nada, nosotros también nos vamos ya, Paola, porque al fin sin gente tú y yo no hacemos nada aquí tampoco. No, la verdad que no somos nadie sin nadie. Ya no hay nadie, digo, pues nos vamos también. Ya podemos cerrar el kiosco por hoy. Hasta mañana, Hasta mañana, Jaime. Hasta mañana también a ustedes. Gracias por seguirnos y por estar con nosotros y permitirnos entrar en el salón donde están ustedes ahora mismo. Más información en biosferadigital.com enseguida. En unos minutos me imagino que saldrán ya los datos de este día. Esperemos que sean buenos. Hasta mañana. Buenas tardes.